Perímetros y áreas de figuras planas. Vamos a conocer los perímetros, las áreas de las figuras planas. El perímetro es la suma de la longitud de los lados del contorno de una figura plana. Y el área, pues, es la superficie delimitada por el perímetro de una figura plana. Se mide en unidades de longitud al cuadrado, ya sea centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. Veamos la primera figura, que es el triángulo. Aquí tenemos el triángulo que tiene tres lados, tres ángulos, y en ese sentido tenemos entonces la fórmula del triángulo. El área nos dice que es igual base por altura sobre 2. Perímetro tenemos, dice que el perímetro es la suma de los tres lados, es decir, A, B, C. Es decir, que A, B y C. El perímetro es la suma de los tres lados. Tenemos otra figura que es el cuadrado. El cuadrado tenemos, por supuesto, sus lados. En el cuadrado todos los lados son iguales. La fórmula del área nos dice área es igual lado por lado. Nos resulta área igual el área L al cuadrado. En ese sentido, el perímetro vendría a ser el perímetro del cuadrado es la suma de los cuatro lados. Veamos ahora el rectángulo. En el rectángulo tenemos los dos lados, y en ese sentido vamos a ver la fórmula que tiene, es área del rectángulo. Aquí es igual, área es igual, tenemos base, altura. En este caso multiplicamos el lado largo y también lado o el ancho. El largo y el ancho lo multiplicamos y en ese sentido es el área del rectángulo. Su perímetro tenemos, el perímetro es igual 2 por el lado A más 2 por el lado B. Entonces, en ese sentido tenemos el perímetro del, en este caso, rectángulo. Pasemos al rombo, otra figura geométrica. Tenemos en este caso el rombo. ¿Qué tenemos? Aquí claramente nos indica que el área del rombo es igual a, tenemos el diámetro mayor, más largo, y el diámetro menor. Entonces aquí nos dice el área es igual diámetro mayor por diámetro menor sobre 2. ¿Y cómo es el perímetro? El perímetro nos dice, perímetro es igual 4 por L, por los lados. ¿Cuántos lados tienen, por ejemplo, este rombo? 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4 por los lados. Ahí están 4L. Ese es el perímetro del rombo. Tenemos ahora la otra figura plana, para conocer en este caso
el área y su perímetro. El área del paralelogramo. Tenemos el área del paralelogramo es A es igual a B por H, base por altura. Entonces, en ese sentido tenemos la fórmula del área, en este caso del paralelogramo. Y el perímetro, tenemos, el perímetro nos dice 2A, ponemos 2A más 2B. Entonces, recordemos, cuando estamos hablando del paralelogramo, esta línea horizontal y otra línea horizontal son paralelos. Estas dos también son paralelos. Por eso se llama paralelogramo. Entonces, el área tenemos y el perímetro lo propio. Otra figura, tenemos el trapecio. También veamos, en este caso, el área del trapecio. El área del trapecio es igual, área igual, cuando tenemos, en este caso, base menor más base mayor. Entonces tenemos dos bases. Recordemos, base menor, base mayor. Aquí está, base menor B más base mayor D. Por altura, aquí hay un por altura sobre 2. Y el perímetro nos dice que el perímetro es la suma de los 4 lados del trapecio. 1, 2, 3, 4. La suma de los 4 lados es el perímetro del trapecio. Pasemos a otra figura. Tenemos el polígono. En este caso, vamos a ver cuál es la fórmula que nos da en el área del polígono. Área es igual, nos dice NLA por 2. ¿Qué es N? Aquí está en la figura. N es la cantidad de lados o el número de lados. ¿Cuántos lados tiene, por ejemplo? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. ¿No? Entonces, eso representa N. ¿Qué representa L? En este caso es el lado. N es el número. L es el lado. Y en este caso, pues tenemos I que representa A. Pues representa y se le llama apotema. La letra A minúscula es la apotema del centro y justamente del medio de uno de los lados, ¿no? A esto se lo llama apotema. Recordemos entonces, L es el lado, N es el número de lados y A es apotema sobre 2. Perímetro del polígono. Tenemos polígono N lados. Recordemos que N es la cantidad de lados. Si en este caso tiene 7 lados, entonces N representa 7, ¿no? Y el lado, la medida del lado se anota y en ese sentido podemos averiguar el perímetro del polígono. También tenemos el círculo. Aquí está la figura del círculo, la figura plana. Y tenemos el área es igual, nos está indicando pi sobre r al cuadrado. Pi es un valor, ¿no? Es un valor que su valor es 3,1416. El valor de pi es 3,1416. Por radio. Radio, fíjense, radio es la recta que nace, ¿no? Del centro y justamente
se aproxima hacia el perímetro o a la línea del perímetro del círculo. Radio, ¿no? Y también al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos el perímetro de 2pi por radio. También se puede decir que en este caso, en el perímetro, tenemos, por ejemplo, pi por d al cuadrado sobre 4. ¿Qué nos quiere decir? Cuando tengamos, por ejemplo, ya sabemos el valor de pi es 3,1416. D, ¿a quién se presenta D? D es el diámetro. El diámetro es de punta a punta, es el diámetro. Este es el diámetro. Y radio es del centro hacia el extremo del perímetro. Entonces, en ese sentido, se puede trabajar ya sea con esta en el perímetro o con esta otra. Dependiendo, si nos da radio, el valor de radio, trabajamos con esta forma. Si nos da diámetro mayor, entonces, o el diámetro, en este caso es D. Entonces, dependiendo cuál nos dan los datos, trabajamos con una de ellas. Es así que hemos conocido el perímetro y áreas de figuras planas.